hermanos, en esta noche puede tomar su asiento ahí donde está y si usted gusta puede regalarle palma al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, dando seguimiento al estudio que hemos estado llevando, ¿verdad? Los días sábados estamos hablando sobre la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Escrita por el apóstol Pablo. Y en esta noche estaremos meditando en el capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Si usted trajo su Biblia, pues ábrala ahí y por ahí estaremos meditando. Bien, de todos nosotros es de conocimiento, ¿verdad? Que la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. La iglesia en sí la conforma el cuerpo de Cristo. En muchas iglesias, hermanos, muchas veces vamos a encontrar personas, hermanos, que creen que la iglesia necesita de ellos o necesita de nosotros. Pero déjeme decirle algo. Si a nuestro cuerpo le cortaran la mano, el miembro cortado, o sea, la mano, no podría vivir sin el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo sí puede subsistir sin la mano. ¿Me comprendió? Parece que no. Si a usted le cortan la mano de viaje, su mano no puede vivir sin el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo puede subsistir sin su mano. Amén. Es así. Entonces, la pregunta o lo que dije anteriormente, hay algunos que pensamos que la iglesia necesita de nosotros. Le hago la pregunta, ¿quién necesita de quién? No me conteste, piénselo por ahí. Y esta era una situación que se estaba viviendo en la iglesia de los Corintios. ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 4? Había un grupo de personas que pensaban o decían que ellos no necesitaban de nadie que les llegara a enseñar, porque ellos ya se las sabían todas. Muchas veces así pasa con nosotros, ¿sabe? Creemos que ya las sabemos todas. Y a veces miramos con menosprecio o con indiferencia, o recibimos con menosprecio o indiferencia las enseñanzas. Pero el tópico que yo quiero darle en esta noche a este mensaje es regresarme a lo que enseñó el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Amén. Si ustedes me acompañan ahí en primera carta de Corintios, capítulo 4, habla sobre el ministerio, dice el ministerio de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, hablando acá, dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por ahí me detengo un momento. Primera palabra esencial en el Evangelio: servidores. ¿Cuántos son servidores acá? ¿O le gusta que le sirvan? ¿A cuánto le gusta que le sirvan? ¿No le gusta que le sirvan? Pues sí, es una naturaleza humana. Pero acá en el Evangelio las cosas son diferentes. Por eso el apóstol Pablo, mire qué hombre más sensato, prudente, inteligente, cómo comienza este capítulo. Él dice: ténganos los hombres por servidores. Usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo. Usted sabe todo lo que ese hombre hizo en el nombre de Jesús y con el poder de Jesús. ¿Cree usted que Pablo no merecía que le sirvieran?
¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin embargo, mire este hombre hasta dónde conocía de aquella palabrita que a muchos no nos gusta, humildad. Él dice, téngannos, todos ustedes, los hombres, téngannos por servidores. Nosotros somos sus servidores, dice el apóstol Pablo. Servidores de Cristo y administradores, no dueños, administradores de los misterios de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Pero es interesante cómo comienza con esta palabra servidores. Y acompáñenme, por eso yo que lo quería llevar allá, ¿verdad? Al Evangelio de Mateo. Ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acá en Mateo 20. A partir del versículo 26 vamos a leer. Amén. ¿Lo tiene? Dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. ¿Se fija que aquí el negocio es diferente? El que viene a los pies de Cristo, el que pasa a conformar el cuerpo de Cristo, tiene que darse cuenta de algo sencillo y por regla, que viene a ser un servidor de Cristo. Amén. No el dueño de nada, un servidor de Cristo. Y sigue diciendo, versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué? Será vuestro siervo. Amén. Como el Hijo del Hombre, aquí está, mire qué hermoso esto. Como el Hijo del Hombre se refiere a él, ¿verdad? Al Señor Jesús. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante este texto bíblico, este último que leímos. Y cómo se refiere a lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios acá. ¿Qué dice Pablo? Ténganos como servidores. Nosotros somos sus servidores. Pero Mateo nos dice que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en Corintios? Según lo que hemos venido estudiando. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios había muchos problemas. Y como decían nuestros hermanos predicadores de los sábados anteriores, era una ciudad cosmopolita. Había de todo tipo de gente. Pero la iglesia de Corinto estaba conformada más por judíos. Había judíos, pero habían más gentiles. Y ustedes saben que los judíos eran los más puros, los más santos en ese momento por ahí. Y los gentiles eran gente que venían, que no eran judíos, pero que habían conocido y recibido a Cristo. Entonces había sus contradicciones en la iglesia. El apóstol Pablo, cuando él se da cuenta de estas cosas y escribe esta carta, él lo hace en una forma de amonestación. Por eso él empieza el capítulo 4 diciendo que lo tengan por servidores, que se olviden. Anteriormente en el capítulo 2 se habla de aquella división, ¿se acuerda que hubo que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? ¿Se acuerdan de Cefas? ¿Se acuerdan? Cada quien estaba agarrando un bando en la iglesia y Pablo dice no. Aquí todos somos servidores, olvídese, aquí nadie es de nadie. Porque la obra es de Cristo Jesús, amén. La obra es de Cristo Jesús. Sin embargo, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Acá en Mateo, en el versículo 28, donde dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante esto. Y es algo que yo siempre he compartido con algunos hermanos. ¿Qué hubiese sido más fácil para el apóstol Pablo en ese momento? Él no estaba en Corintios, él había escrito la carta a los Corintios. Él estaba un poco largo. Para él era más fácil mandar la carta y hay que buscar cómo se arreglaran. Pero Pablo agarra parte de este versículo 28 de Mateo, donde dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Pablo había entendido muy claro eso, ¿sabe? Que muchos no lo hemos entendido. Y es que ya no se trata de nosotros, del yo.
sino que se trata de pensar en los demás. Usted sabe que como ministros de Dios, usted como líder de una célula, usted ya no puede pensar en usted. Usted tiene que pensar en los suyos, en los que tiene a cargo. Sí, así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo dice, téngannos como servidores. Es decir, dice Pablo, yo ya no puedo pensar en mí, yo ya tengo que pensar en ustedes también. Y somos administradores, dice, de los misterios de Dios, de la palabra que tenemos que impartir. Ahora, acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículos, vamos a leer del versículo 3 al 10. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, escuche, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué dice el versículo 3? Que el Señor Jesús sabía, ¿verdad? ¿Qué sabía el Señor Jesús? Dice que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer lo que hizo? De lavar los pies. ¿Qué necesidad tenía? ¿Cree usted que tenía alguna? ¿Qué pasa con usted cuando usted sabe que le han dado todo? En nuestra naturaleza humana, creemos que lo merecemos todo. Pero el Señor Jesús aquí hace algo diferente. Mire, Él sabía que Dios había entregado todo en sus manos, dice. Él no tenía por qué hacer eso. Sin embargo, dice que se quitó el manto, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Seguimos leyendo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué interesante, ¿verdad? Ténganlo por servidores, dice el apóstol Pablo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Mire qué importante que es esto, hermano. El apóstol Pablo se está dando cuenta de todos los pleitos que había en la iglesia de Corinto y en la sabiduría que el Señor le daba. Mire de la manera que lo expresa. Ahora volvamos a Corintios, al capítulo 4. Dice el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué el apóstol está hablando de que lo están juzgando? Por lo que anteriormente les dije. Había divisiones. Habían unos que decían, ¿qué tiene que ver Pablo aquí? ¿Qué tiene que ver Pablo aquí? ¿Quién es Pablo? Ya se creían autosuficientes los corintios, ya se creían que se las sabían todas. Ellos no querían que nadie les dijera lo que tenían que hacer. Pero eso dice el apóstol Pablo, y me imagino que las cosas que hablaban de Pablo no eran buenas, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y si ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque, escuche, la humildad de este hombre, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, él mismo lo reconoce, yo no soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Juzgar. ¿A cuánto nos encanta juzgar? ¿A cuánto nos encanta juzgar? Cuando vemos a un hermano que falla, que tropieza, que cae, comenzamos muchas veces a desbaratarlo.
Nos encanta juzgar. Somos buenos jueces. Pero cuando se nos señala a nosotros, no nos gusta. Acompáñeme al Evangelio de Mateo de nuevo. Capítulo 7. ¿Y sabe por qué lo estoy llevando ahí? Porque quiero que usted recuerde lo que el Señor Jesús decía con referencia a estas cosas. El juzgar a los demás, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os serás medido. ¿Le encanta juzgar? Algún día se va a encontrar con ese dedo que usted señala, los 4 para donde usted. Sí. Y es que, ¿por qué estoy hablando de Mateo también? Porque no quiero que nos olvidemos lo que el maestro nos enseñó. Muchas veces se nos olvida, ¿sabe? Y tal vez ya tenemos años de estar en la iglesia y ser líderes, pastores, lo que usted quiera. Y se nos olvida lo que el maestro nos enseñó y comenzamos a querer ser como el maestro. No a servir, sino a que nos sirvan. A juzgar a los demás. Entonces, debemos de recordar las enseñanzas del maestro. Sigue diciendo, volvamos a Corintios, capítulo 4. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Las intenciones del corazón. Usted me podrá ver a mí acá y usted tal vez pensará que tengo buenas intenciones, que eso espero que piense, ¿verdad? Pero el único que conoce mi corazón y sabe lo que yo siento y tengo, se llama Jesucristo. Amén. Y yo podré engañarle a usted, pero a Dios jamás le voy a engañar. Entonces usted podrá presentar una santidad delante de los hombres, pero Dios conoce lo que usted está viviendo. Usted querrá presentar la palabra fluida con su conocimiento de hombre, pero Dios sabe lo que usted está queriendo enseñar también. Por eso dice que Él conoce las intenciones del corazón. Y me recuerda aquel Proverbios, por sobre todas las cosas guardadas, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Por el corazón se envanece, ¿sabe? El corazón se llena de orgullo, el corazón se hincha. Nos gusta que nos halaguen, nos gusta. Muchas veces hacemos las cosas, ¿sabe qué? Esperando recibir una palmadita. Y cuando no nos dan esa palmadita, ya nos molestamos. Así es el hombre, así es el ser humano. Por eso hay que hacer las cosas para Cristo, como servidores, ¿verdad? En la humildad, haciendo las cosas para Dios, haciendo las cosas para Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Por eso vuelvo a repetir el versículo 1. Téngannos como servidores. Miren, aquí Pablo no habla en singular, habla en plural. Él no dice, ténganme como servidor. Téngannos como servidores, dice. A Apolo, a mí, a Cefa, a todos los líderes. A todos los que estaban en Corintios ahí trabajando por la palabra del Señor. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Después del cambio, después de la transformación de recibir a Jesús, después de la enseñanza, de lo que aprendieron, piensan que ya no necesitan recibir nada más. Por eso comienzan a hacer este tipo de cosas. Y aquí, ¿sabe? Acá, donde dice, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí hay una palabra que connota esa frase. ¿Sabe cuál es? El orgullo. Cuando a usted se le acerca a alguien para hacerle una crítica,
constructiva. ¿Se molesta o no? ¿Se molesta o no? Muchos nos molestamos. A muchos no nos gusta que nos critiquen. Recuerdo que una vez un hermano me dijo a mí: mire, hermano, le voy a decir algo y no se moleste. No, tranquilo, quiero escucharlo. Me habló algo sobre un sermón, me recuerdo. ¿No se molesta? ¿Por qué? Yo he aprendido mucho y me gusta aquel texto bíblico del apóstol Pablo donde dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, ¿por qué me voy a molestar que me critiquen por algo si puedo aprender de ello? Ah, pero si está el orgullo, y ahí, ¿quién sos vos para decirme eso? ¿O qué le pasa a este? Ah, si el que está predicando soy yo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pensamos así? No nos gusta que nos digan nada. Aún en los trabajos. Si usted es jefe y alguien le dice: mire, yo creo que eso no es así. Te dije que lo hagas como yo dije. ¿Es o no es? ¿Ah? ¿Por qué no escuchar una crítica? Una opinión. Aquí estos hombres estaban llenos de orgullo. Dice Pablo: hombre, ¿y qué les pasa a esto? Si ellos están recibiendo de nosotros, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Por eso le dice: si lo que ustedes recibieron fue de gloria, dice, ¿por qué entonces están así? Ah, ¿por qué están como que no lo hubieran recibido? Es decir, como que ustedes vinieron ya aprendidos acá. No aprendieron con nosotros. Pero el ego del hombre, el orgullo del hombre, nunca va a querer que le hagan ver alguna falta. Aunque sepa el hombre que en verdad está fallando. Pero es la naturaleza humana. Entonces mire todos los problemas que el apóstol Pablo está enfrentando acá. Sigue diciendo: ya están saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinan. Y ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. No necesitan de nosotros, pues. Ustedes ya se la saben todas. Hombre, ya denos un lugar por lo menos, pues, dice Pablo. Por lo menos acéptenlos como hermanos a ustedes. Porque ya ni los querían ni recibir. Entonces usted está viendo el ego del hombre. Mire, la palabra orgullo tiene varias raíces hebreas que expresan la idea del orgullo, y la versión castellana la traducen como arrogancia. ¿Usted ha visto una persona arrogante? Jactancia. ¿Usted ha escuchado a un jactancioso? Soberbia. ¿Usted ha visto un soberbio? Altivez. ¿Usted se ha encontrado con algún altivo? Gloriarse. Y muchas veces el orgullo, ¿verdad? Todas estas raíces significan originalmente exaltarse, elevarse. Es decir, cuando nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que solo nosotros la sabemos toda y que nadie nos puede decir nada. Ese es el orgullo. Donde no hay humildad, donde todas las cosas que tenemos no tienen que ver nada con el espíritu, solo con la carnita, que a muchos nos gusta. Entonces, quien se atribuye a sí mismo grandezas es culpable de orgullo. Así que recordemos la palabra del apóstol Pablo: téngannos como servidores. Somos servidores, amén. Pero no sirvamos de estorbo. Somos servidores. Sirvamos a Cristo, sirvamos a los demás. Es lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, aquel que se atribuye grandeza a sí mismo es culpable de orgullo. Y esta es la esencia del pecado. ¿Se da cuenta? El orgullo es pecado. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde voy a vivir, hermano? Si no tengo ni dónde recostar la cabeza, dice el Señor. Tal vez pensaron que se hospedaba en hoteles. ¿Cuántos han visto la foto de cuando vamos a la Micamba o a Nueva Guinea? ¿Ya vio el hotel donde nos hospedamos?
con aire acondicionado, porque solo el techo está, paredes no tiene. Ahí nos entra todo el frío, pero sabroso. En hamaca colgado. Nosotros no andamos pidiendo gusto, bañándonos en río. ¿Sí? Pero si fuéramos orgullosos, no, hombre, vamos donde Papatara. Allá hay un hotel, Papatara. 250 en la noche, el cuarto con aire acondicionado. ¿Ah? Pero nosotros tenemos aire acondicionado, sabroso. No tiene paredes el templo y ahí nos colgamos en hamaca como murciélago. ¿Verdad? Así que entonces, la Biblia dice que los soberbios y los orgullosos serán abatidos. Busquen Abdías, capítulo 1, versículo 4. Abdías. ¿Ha leído ese libro? Abdías. Está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Abdías, capítulo 1, versículo 4. Si lo hay, ahí me lo lee porque yo no lo hallo aquí. Abdías, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Está antes de Jonás. Ahora sí. Amén. Y ahí, no lo han hallado a Abdías, se les perdió a Abdías. Abdías, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué dice? De ahí, dice el Señor, te voy a bajar. Así que no estés dándote la que te la sabes toda, del tuani, del soberbio, del jactancioso, del orgulloso, porque te voy a bajar. Abdías 1:4. A donde esté, de ahí te voy a derribar, dice el Señor. Entonces, hermanos, lo primero que deberíamos de hacer las mañanas cuando nos levantamos, Señor, quítame todo orgullo que esté puesto en mí, toda jactancia, Señor, toda soberbia, toda altivez, Señor, todo lo que no te agrada, Padre, quítalo. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seremos derribados, dice Abdías, amén. Y eso no le agrada al Señor. El Nuevo Testamento extiende y profundiza las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el orgullo y utiliza los términos como jactancia, reputación, arrogancia, soberbia, altanería. Pero también nos dice, escuche, y esto es lo que me encanta, pero también nos dice que en Cristo Jesús todo orgullo ha sido anulado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, todo orgullo ha sido anulado. Gloria a Dios. Amén. Así que aunque se nos quieran subir los humos, acuérdese, oye, yo soy un hijo de Dios. Tengo que ser un servidor. Amén. Tengo que ayudar, tengo que mostrar a Cristo. Pero como soy hijo de Dios me la merezco toda. Y tengo que tener el mejor carro, el mejor salario, que todo el mundo me respete y me mire con seriedad. Dice el apóstol Pablo, nunca le hemos quitado nada a nadie, con esta mano hemos trabajado, dice el apóstol Pablo. Para que nadie diga que nosotros nos aprovechamos. Qué hermoso eso, ¿verdad? Una vez recuerdo que me encontré a un tío que tenía años de no verlo y andaba con su esposa. Y le dice mi tío a su esposa, mira, Leo es pastor ahora. Leo, es cierto, sí. Pues llego para que me haga un préstamo porque los pastores tienen reales. Que pagar, hermana Leo, pero tenemos. Sí. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que en Cristo Jesús todo orgullo ha sido anulado. Y mírenlo conmigo. 1 Corintios, ahí solo regrese una página de atrás, capítulo 1, versículo 25. ¿Lo tiene? Amén. Porque lo insensato de Dios, escuche, todo orgullo ha sido derribado, dice, anulado en Cristo Jesús. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire, mucha gente en su orgullo mira a los demás con menosprecio. Y mire lo que dice la palabra. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, aquellos que tienen por débil, ¿verdad? De Dios, es más fuerte que los hombres. Amén. ¿Usted se está dando cuenta? Así que si usted mira a un pastor ahí, chaparrito, pelón, que no dice nada, ¿y qué me va a decir a mí? Ahí platicamos.
Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Entonces en Cristo Jesús todo este orgullo ha sido anulado. Porque todo lo que tenemos, lo que sabemos, lo hemos recibido de gracia de parte de Dios. Amén. ¿Y quién tiene que gloriarse de eso? La gloria no tiene que ser para Dios. Amén o no amén. Entonces acordémonos, siempre que vayamos a hablar de la palabra de Dios, que nosotros no la traíamos aquí, que el Señor la puso aquí para que la habláramos. Amén. Para que la habláramos, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Rapidito, porque ya los músicos vienen para acá, ya me van a correr. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Amén, ¿lo tiene? Amén. Dice este mismo hombre, pero lejos esté de mí gloriarme. Escuche, lejos esté de mí que yo me enaltezca, que yo sea orgulloso, que sea jactancioso, que sea soberbio, dice Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Hermanos, gloria a Dios, ¿sabe? Porque podemos recordar las enseñanzas del Maestro y ver aquello que este hombre escribió también, dirigido por el Maestro. ¿Sabe que Pablo aprendió lo que significaba humildad? Pablo aprendió lo que significaba ser un servidor de Jesús. Sí. Y aún en medio él pudo, como fundador de estas iglesias, pudo haber llegado y decir, bueno, yo quiero quitar a este y poner a este, porque este no está de acuerdo conmigo. Sin embargo, él no hizo eso, ¿sabe? Sino que en amonestación, con amor y con palabras sencillas, hizo ver el error en que estaban cayendo. Amén. Y es eso, ¿sabe? Lo que va a dar un testimonio de nosotros como hijos de Dios. Pero aún no terminamos, ¿verdad? Mire lo que dice allí mismo, 1 Corintios. Váyase a 1 Corintios de nuevo. Capítulo 9. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Dice este hombre, si anuncio el evangelio, no tengo por qué dármelas, no tengo por qué gloriarme. Mire, a muchos nos gusta subirnos acá y que nos vean predicar. Y a muchos nos gusta que cuando bajamos de aquí nos digan, oye, buen mensaje. Pero lo que más nos debería de gustar es que el mensaje haga eco en la vida de los demás. Sí, y olvidarnos de que nos gusta estar aquí. Porque ¿sabe qué? No es para que nos vean, sino porque es necesidad la que Dios ha puesto en nosotros para llevar la palabra. Igual a todos ustedes, hermanos. Es imperiosa necesidad que prediquemos el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice acá, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, escuche, y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si lo hago, si no anunciare el evangelio. ¿Se recuerda cuando el Señor se le aparece a Pablo y lo deja ciego y después llega Ananías, le dice a Ananías, pero Señor, si ese hombre perseguía a la iglesia? ¿Cuáles fueron las respuestas? Las palabras del Señor a Ananías, este hombre va a ser instrumento en mis manos para llevar la palabra a las naciones. Por eso Pablo entendió que él tenía la necesidad de predicar el evangelio como la debemos de tener nosotros, ¿sabe? Si el Señor nos rescató del lodo donde estábamos podridos, perdidos, ¿cómo no vamos a querer hablar de esa grandeza, de ese poder, de ese amor?
¿Cómo vamos a callarnos de lo que Dios ha hecho y ha venido haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas? Dígame cómo. Seríamos mal agradecidos. Amén. Tenemos que predicar el evangelio de Jesús. Y el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Escuche, buena voluntad, no para que nos vean, buena voluntad, con el deseo de hacerlo, ¿verdad? Recompensa tendré, pero si de mala voluntad, de todos modos, dice el apóstol Pablo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la comisión me ha sido encomendada. Amén. Es decir, que no podemos callarnos el evangelio. Dios santo. ¿Cree usted que de alguna u otra forma nosotros hemos sido orgullosos, soberbios, altaneros, prepotentes? ¿Qué piensa usted? Si usted me pregunta a mí, yo sí lo he sido algunas veces. No le voy a decir que no, sí. Pero en medio de esto, ¿sabe? He comprendido también que existe aquel Dios en el cual todas estas cosas han sido anuladas, como lo leímos en la palabra. Amén. Y tratar de ser mejor. Y para terminar, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo no sé de qué manera hemos tomado muchas veces el evangelio de Jesús, la palabra de Dios. Si la hemos tomado para nuestra conveniencia o la hemos tomado para edificación de otras vidas. Pero sea cual sea la situación, hay un Dios, y lo leímos, ¿verdad?, que escudriña los corazones. Y lo que más me encanta de todo, ¿sabe qué? Que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Porque si hemos reconocido que las cosas no las hemos hecho bien, aún estamos a tiempo para hacerlas mejor. Pero tenemos que reconocer, primeramente, que quizás no hemos hecho las cosas con agrado para Dios. Amén. Y recuerde que esto usted no lo tiene que hacer porque le guste o para que lo vean. Lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Y lo dice la palabra del Señor. Amén. No nos podemos callar las verdades del evangelio. Ok, bien. En esta noche, ¿habrá alguien que quiera reconciliar con el Señor Jesús? Señálemelo con su mano en alto, que queremos orar con usted y por usted. O habrá alguien que quiera venir a los pies del Señor y hacerle su Señor y Salvador de su vida. ¿Habrá alguien esta noche? Bien, vamos a orar y pidámosle al Señor que cambie nuestra manera de vivir y de ver las cosas. Amado Dios, tú que estás en gloria, Señor, en esta hermosa noche te damos las gracias por este momento en que nos has regalado, Señor, para exponer tu palabra. Oh Señor, ¿qué podemos decirte, Dios? Si tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor. Tú escudriñas todo. Tu palabra dice que ante ti, Señor, estamos descubiertos. Si hemos sido orgullosos, Señor, perdónanos. Si hemos sido soberbios, perdónanos. Si hemos sido altaneros, jactanciosos, prepotentes, Señor, perdónanos, Padre. No somos perfectos, Dios. Y sabemos que tú nos entiendes, Señor, porque por eso te despojaste de tu divinidad y te hiciste hombre, Señor, para poder comprendernos, Señor, y te agradecemos eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejor cada día, a entender mejor tu palabra, Señor, a verte como nuestra única esperanza, Señor. Toma control de nuestras vidas, de nuestras situaciones, por muy, Señor, duras que sean, Padre de la gloria. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Dios, y que nos perdones, Padre.
Bríndanos tu amor siempre, Señor. Protégenos con tu sangre preciosa, Señor. Muéstranos ante el mundo como hijos tuyos, Señor, y queremos mostrarte a ti también, Señor, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hablar a otros de ti, Señor, y mostrar tus grandezas y maravillas, Señor. Perdona mis faltas, mis errores, Señor. Perdona todo aquello que no es de tu agrado, Dios amado. Y gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, te damos las gracias y te decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.